Bueno, nosotros con los estudiantes, no sé si recuerdan chicos, habíamos visto en la última clase, eh, habíamos hablado sobre lo que nos quedaba de hidratos de carbono, aminoácidos, y quedamos en aminoácidos, vimos las características generales y algunas un poco más en detalle, ¿sí? Como su rotación, perdón, su quiralidad y eso, y alguna de esas cuestiones. Y ahora yo voy a compartir el PowerPoint para avanzar, porque nos quedó ver cómo afecta la presencia o la existencia del ion suiterión o este ion dipolar cuando el pH se va modificando. Entonces, proyecto, ¿sí? Nosotros habíamos la clase pasada analizado todos los aminoácidos, hablamos de su estructura, hablamos de los grupos funcionales que tenían, cómo se clasificaban, los nombres, las abreviaturas, y lo último que dijimos, hablamos del punto isoeléctrico y lo definimos como el pH al cual el aminoácido se encuentra como un ion suiterión, o sea, en esta forma, ionizado el grupo carboxilo como carboxilato y el grupo amino como amonio. Y lo que nos quedó por ver es cómo eso impacta en el análisis que nosotros podemos hacer de los aminoácidos y cómo nos permite separar los aminoácidos. Si nosotros tenemos un tubo con una mezcla de aminoácidos, una mezcla X, ¿sí? 3, 4, 5, 6 aminoácidos en distintas cantidades, proporciones, cómo podemos, y tenemos conocimiento de qué tipos de aminoácidos hay en esa mezcla, podemos separarlos y aislarlos a cada uno de ellos mediante una técnica que se llama electroforesis. La electroforesis utiliza el principio del movimiento de las moléculas según su carga. Las moléculas se van a mover siempre desde el cátodo hacia el ánodo, en general, digamos, pero si las moléculas tienen carga positiva, se van a mover desde el ánodo hacia el cátodo, ¿sí? Y aquellas moléculas que no tengan carga no se van a mover. Se coloca obviamente soluciones salinas con electrolitos para que puedan conducir la corriente eléctrica y puedan mover las moléculas que tienen carga eléctrica. Y se utiliza un soporte, que ese soporte puede ser papel o algún soporte que también en general se utilizan soportes de geles inertes, ¿sí? En este caso, fíjense que acá en el ejemplo tenemos 3 aminoácidos. Arginina, que tiene acá el grupo carboxilo, acá el alfa-amino, y fíjense que en su cadena lateral tiene dos aminas, una amina primaria y una imina, ¿sí? Y la alanina, que tiene solamente como cadena lateral un metilo, así que tiene estas dos, su carboxilo isoamino, y el aspartato, que tiene además de su carboxilo isoamino en la cadena lateral un grupo carboxilato. Esto entran dentro de los aminoácidos ácidos, el aspartato, y fíjense que su punto isoeléctrico es casi el punto isoeléctrico es aproximadamente 3. Quiere decir que al pH 2,98 a pH 3 se encuentra como ion suiterión, o sea que acá va a tener un hidrógeno y va a tener carga neta 0, pero si el pH es 3. La alanina, cuando el pH es 6,1, 6,02 o 6, podemos redondear, va a tener, va a presentarse como un ion dipolar, y la arginina se va a presentar como un ion dipolar cuando haya mucha concentración de hidróxidos a un pH básico. ¿Por qué? Porque ese hidroxilo va a robar un protón, va a desaparecer este protón y esta carga, entonces va a quedar como con carga neta 0, pero como ion dipolar. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué nos plantea esta situación problemática? Nos plantea que la electroforesis se va a dar a pH 7, creo, a pH 5, ¿sí? A un pH 5. Y la pregunta es, ¿qué carga van a tener cada uno de estos aminoácidos a ese pH? Entonces, si nosotros tenemos un pH 5,
quiere decir que un pH igual a 5 en comparación con la arginina, el pH va a ser menor que el punto isoeléctrico del aminoácido. Y en el medio va a haber mucho más cantidad de protones que de hidroxilos, por lo cual estos protones van a protonar aquí y va a desaparecer la carga negativa y va a quedar este aminoácido con dos cargas positivas. En el caso de la alanina, también el pH es menor que el pI, ¿sí? Pero en ese caso, solamente al protonar aquí, fíjense que solamente va a tener una sola carga positiva, que es esta. O sea que si bien va a tener carga positiva, la arginina va a tener mayor cantidad de carga positiva que la alanina. Y en el caso del aspartato, fíjense que el pH es mayor que el punto isoeléctrico del aspartato. Eso quiere decir que hay mayor concentración de hidroxilo en función de este pH, con lo cual este hidroxilo va a tomar uno de los protones, ¿sí? Esto va a desaparecer y va a quedar con doble carga negativa, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el aspartato se va a mover hacia el ánodo, ¿sí? Porque tiene carga negativa y los aniones van hacia el ánodo. La alanina se va a mover desde el centro un poquito hacia el cátodo. Y la arginina se va a mover hacia el cátodo, pero con mucha mayor velocidad en el mismo tiempo, porque uno coloca este método de separación o este aparato de electroforesis por un determinado tiempo. Puede ser de 15 minutos a un par de horas, según lo que esté separando y según cuál sea el soporte y el peso molecular también, ¿sí? Entonces, este es un método de separación de moléculas según su carga. En este caso, las moléculas de nuestro interés son los aminoácidos. Y la propiedad que utilizamos de esos aminoácidos es su carga, por el hecho de que pueden presentarse como iones dipolares y por el hecho que también muchos de ellos tienen otros grupos polares que confieren un punto isoeléctrico diferente. ¿Algo para agregar, Víctor? Sí, ustedes recuerden que ya estuvieron viendo la semana pasada que los aminoácidos en la naturaleza se presentan como ion switterion, o sea que tienen las dos cargas, donde tienen un extremo negativo y un extremo positivo. Y para recordar, decíamos que son moléculas también anfóteras, ¿sí? Donde tienen un extremo que reacciona con características de ácido y otro extremo con características de básico. Y en este caso de la electroforesis, toman en cuenta qué ocurre con la molécula y su punto isoeléctrico. Para que el aminoácido esté como ion switterion, tiene que estar en su punto isoeléctrico. Y en este caso, fíjese en característico cómo la electroforesis permite, lo que decía la profesora, separar a estos aminoácidos de acuerdo a su punto isoeléctrico y la solución en que se encuentra. Tomen en cuenta acá, solamente para tomar en caso del aspartato, para recordar según lo que estaban viendo recién con la profesora, en un pH 5 va a predominar mayor cantidad de hidroxilos, por lo consiguiente va a salir ese hidrógeno como protón y el aminoácido va a quedar con carga negativa, va a quedar como un anión. Y por electroforesis va a migrar al polo positivo que es el ánodo. Una pregunta, ¿qué va a ocurrir con la alanina si la colocamos en una solución de pH 6? Fíjense que el PI de la alanina es 6,02, ¿sí? Lo podemos tomar como 6 directamente. ¿Qué pasa si la colocamos en una solución ahora que tenga como pH 6 y hacemos la corrida electroforética? ¿Qué va a suceder con ese aminoácido? ¿Queda en el medio? No va a migrar, ¿sí? ¿Por qué? Queda en el medio.
No migra. Exactamente. Queda en el medio. ¿Y eso porque? Tiene carga neutra. Exactamente, porque va a estar presente tanto la carga negativa como positiva. Y en ese caso, inclusive, si está en la misma solución de pH, que el punto isoeléctrico va a precipitar. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomarlo bien en cuenta con respecto a las características de los aminoácidos, las que estuvieron viendo la clase pasada, las características generales. Bueno, me alegro que hayan entendido este tema, porque este punto es muy importante, tanto la característica de anfóteros como este proceso de electroforesis, cómo queda la estructura del aminoácido. Deben aprenderla perfectamente. Si hay alguien que no ha entendido, por favor lo dice ahora, que no hay ningún problema de volver a explicar paso por paso, porque este tema es fundamental. A ver, acá en el chat están comentando algo. ¿Podría volver a explicar, profe, qué parte, Joaquín, todo? ¿O alguna parte en particular? Algo que no hayas entendido de esta parte, a ver. A ver, explicamos un poquito más resumido para ver si se puede entender. Recordemos que los aminoácidos en la naturaleza normalmente se presentan como iones dipolares, o sea, como iones que tienen una carga negativa y una carga positiva, donde el carboxilo perdió su protón, liberó su protón, ¿sí? Esa es la capacidad ácida del grupo ácido carboxílico, y el grupo amina captó un protón, ¿sí? Y está como un grupo amonio, ¿sí? Hay un pH en el cual cada aminoácido está con carga neta 0, pero tiene ambas cargas. O sea, está como ion suiterión, como ion dipolar, con una carga positiva y otra negativa, pero la carga neta es 0, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Luego, ¿qué pasa? Hay aminoácidos que tienen grupos ácidos y grupos básicos. Entonces, si tienen grupos básicos, vamos a necesitar un pH diferente para que ese aminoácido se encuentre como ion dipolar. Porque fíjense que a un pH medianamente neutro, digamos a pH 7, estaría esta parte como ion dipolar, pero no alcanzaría la cantidad de iones ni hidróxido para quitar este protón de acá y hacer que esta carga desaparezca y este protón se vaya y que quede, digamos, nitrógeno, hidrógeno nada más. ¿Sí? ¿Me siguen hasta allí? Bueno, supongo que sí. Bien, ahora, entonces necesitamos un pH que tenga mayor concentración de hidroxilos. Por eso el punto isoeléctrico de la arginina, que es un aminoácido básico, es 10,8 prácticamente. ¿Sí? Un pH básico, en un pH básico la arginina va a estar como ion dipolar. Ahora, cuando nosotros tenemos un aminoácido ácido, necesitamos mayor concentración de protones para que el grupo ácido de su cadena lateral sea protonado y solamente tenga una carga negativa y una carga positiva. Con lo cual, el punto isoeléctrico, o sea, el pH al cual ese aminoácido está con carga neta 0, pero como un ion dipolar, va a ser un pH ácido. Entonces, el punto isoeléctrico es 3. A pH 3, ese aminoácido va a estar con carga neta 0. Entonces, utilizando esta propiedad del punto isoeléctrico y utilizando diferente valor de pH del punto isoeléctrico, nosotros podemos permitir o favorecer la migración de los aminoácidos, sea hacia el cátodo, si es un catión, como en el caso de la arginina y como el caso de la alanina en este ejemplo, o hacia el ánodo, si es un anión, como el caso del aspartato. ¿Sí? Y eso es lo que hablamos recién, de cuando el pH, en el caso de la arginina, y yo lo escribí, lo puedo volver a escribir, cuando el pH, en el caso de la arginina, es mucho mayor o es mayor que el punto isoeléctrico, hay un exceso,
No, perdón, el pH en el caso de la arginina es menor, ya me parecía que estaba diciendo algo raro. El pH en el caso de la arginina es el pH 5 es mucho menor que el punto isoeléctrico, que es 10,8. En ese caso hay mucha concentración de protones y esos protones, mucha concentración de protones y esos protones van justamente a protonar el grupo carboxilato y va a dejar las cargas, las dos cargas positivas de este aminoácido. Con lo cual este aminoácido va a tener dos cargas positivas. En el caso de la alanina, también va a haber mayor concentración de protones porque el pH es menor que su punto isoeléctrico, aunque 6 está más cercano a 5, ¿sí? Perdón, no, aquí el pH es menor, no, es al revés, me perdí. Pues voy, sí. A ver, tomen en cuenta lo siguiente. Cada aminoácido tiene su punto isoeléctrico para que esté como ion suiterión. ¿Sí? Hasta ahí claro, ¿no? Ahora, están juntos estos tres aminoácidos y lo están colocando en una solución de pH que es 5. Ustedes tienen que ver el punto isoeléctrico y ver la solución de pH. En el caso de la arginina, el PI es 10,76. Fíjense que están colocando, si esto es 10, acá está el pH 5, no sé si me alcanzan a ver, ¿sí? Este es el PI y este es el pH, entonces quiere decir que en esta solución de pH va a predominar mayor cantidad de protones, ¿sí? Porque es menor 5 que 10. Entonces va a protonar la parte básica, que es el carboxilato, y el aminoácido va a quedar con carga positiva, va a quedar como un catión. Es por eso que va a migrar al cátodo. ¿Se entendió la parte de la arginina? Sí, profe. En el caso de la alanina, fíjense, es lo mismo. Está en pH, el PI es 6 y estoy colocando al aminoácido en una solución ahora de pH de 5. Va a predominar también los protones, porque es menor ese pH que 6. Entonces se va a protonar la parte del carboxilato y el aminoácido va a quedar como un catión y va a migrar al cátodo. Tanto la arginina como la alanina van a migrar hacia el cátodo. En cambio, el aspartato, ¿qué ocurre? Fíjense que el PI es 2,98, o sea, 3, y la solución de pH ahora es 5. 5 es mayor que 3, por lo consiguiente, en esa solución de pH de 5 va a predominar los hidroxilos, por lo consiguiente va a salir ahora un protón del amonio y el aminoácido va a quedar con carga negativa. Por lo consiguiente va a quedar como un anión y va a migrar al ánodo, que es el polo positivo. ¿Se entendió? Ay, ¿Entendieron ahí, chicos? ¿Alguna duda? perdón, me perdí justo la perra, me mordía las manos y me desconcentré. No hay problema, no hay Me problema. recontra desconcentré porque me dolía mucho que Bien. me Por eso es que aguantando el hace un dolor. rato le hacía la pregunta de la alanina. La alanina, si tiene un PI de 6 y coloco ahora la alanina en un pH, en una solución de pH de 6, contestaron ustedes que no va a migrar, va a precipitar en ese caso, va a quedar como ion suiterión. No migra ni al polo positivo ni al polo negativo, porque sería una competencia, por eso que queda en el medio. ¿Se entendió ahora? Bien, espero que sí. Esperamos que sí. Bueno, avanzamos entonces. Bueno, en esta diapositiva lo que queremos abordar es ya
¿qué pasa cuando los aminoácidos se unen? Nosotros la semana pasada, voy a retroceder un poquitito en las diapositivas, vimos que los aminoácidos se pueden unir mediante unión peptídica, que es una reacción de adición nucleofílica del grupo amino al grupo ácido, al grupo carboxilo, y se forma una amida, y esta amida se conoce con el nombre de enlace peptídico. Yo la semana pasada también expliqué la resonancia y la estabilidad de ese enlace y el carácter de doble enlace que tiene. Ahora, perdóname, sí. perdóname. El tipo de reacción es sustitución nucleofílica. Ay, dije adición, ¿no? Perdón. Y, Sí. y el que dirige la Perdón. reacción es el grupo carboxílico de uno de los aminoácidos con el ataque nucleofílico a partir del par electrónico que tiene el nitrógeno del otro aminoácido. ¿Sí? Sí, el par electrónico que tiene este nitrógeno que ataca aquí al carbón. Bien. Exactamente. Sí, sustitución nucleofílica ahí Sustitución del nucleofílica, sí. carboxílico. Ahí está. Gracias, Víctor. Bien, Por favor. entonces, ahora, nosotros tenemos 20 aminoácidos en la naturaleza y la posibilidad de que se unan estos aminoácidos, muchísimos. Podemos tener cadenas de 20, 40, 100, 300 aminoácidos, entonces vamos a tener polipéptidos y proteínas. ¿Cuándo distinguimos un polipéptido de una proteína? Polipéptido va a ser la secuencia de aminoácidos con una estructura tridimensional, pero sin una función biológica. Cuando decimos que es una proteína, cuando hay una función biológica asociada a esa estructura. ¿Qué tipo de estructuras, de niveles de organización tenemos dentro de las proteínas? Hay 4 tipos de estructura. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos que está dada por los enlaces covalentes, o sea, por las uniones peptídicas de los aminoácidos. Fíjese que acá está marcando que lisina se une con lisina, luego estos dos se unen con glicina y así leucina, valina, alanina, histidina, etc. Entonces está dada por los enlaces peptídicos. También se va a sumar, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, los enlaces covalentes disulfuro, ¿sí? Que se dan entre los aminoácidos cisteína de la estructura primaria. Ahora hay una estructura secundaria que se forma por el plegamiento. Recuerden que estos aminoácidos tienen átomos con hibridación sp2 y átomos con hibridación sp3. Y eso permite que se haga un plegamiento en forma de hélice, como si fuese alrededor de un tubo, ¿sí? De la misma forma que explicábamos la vez pasada el plegamiento que sufre la amilosa, ¿sí? Y se establecen interacciones puente-hidrógenos entre las distintas partes de los aminoácidos y se forma una estructura alfa hélice o beta plegada. En la próxima diapositiva les muestro la estructura de beta plegada. ¿Qué interacciones son las predominantes acá? Fíjense que empezamos ahora a hablar de interacciones, que es el caso de puente hidrógeno. Acá teníamos enlaces. Recuerde que los enlaces tiene mucha mayor fuerza y necesitaríamos mucha más energía para romperlos. Y por supuesto para formarlos también. En cambio, las interacciones de puente hidrógeno son interacciones intermoleculares. En este caso, si bien es la misma molécula, se forman interacciones dentro de la misma molécula, pero son interacciones, atracciones electrostáticas. Ahora, a su vez, las distintas partes de las proteínas, que pueden ser regiones apolares, regiones polares, regiones aromáticas o iónicas, van a interaccionar y formar plegamientos de distintos tipos, como acá se ve que hay dobleces, hay como codos, como enrollamientos, y la estructura parece caótica, pero esta estructura en realidad está muy determinada por el tipo de aminoácidos que hay, se llama estructura terciaria, donde vamos a tener presencia de distintos tipos de interacciones. Interacciones de puente hidrógeno, fuerzas de Van der Waals o de London, también puentes disulfuros entre distintas regiones alejadas de la cadena, uniones iónicas e interacciones hidrofóbicas. Estas mismas interacciones que están en la estructura terciaria se pueden dar en la estructura cuaternaria. Pero ¿cuál es la diferencia entre la estructura terciaria y la cuaternaria? En la estructura cuaternaria, además de que hay estas interacciones entre cada polipéptido, distintos polipéptidos se ensamblan e interactúan y forman una sola unidad.
Entonces, distintas subunidades polipeptídicas forman una sola unidad proteica. O sea, tenemos más de un polipéptido. Podemos tener 2, 3, 4. Hay complejos enzimáticos que tienen 7 u 8, ¿sí? Polipéptidos que forman la proteína, la estructura que tiene la función. En esta diapositiva les mostramos con mayor detalle, por ejemplo, la estructura primaria. Acá se está marcando algo bien importante, que es que uno de los aminoácidos tiene el carboxilo terminal, o lo que llamamos como C terminal, y en otra región de la cadena está el grupo amino terminal, que está en este caso en la glicina, que también llamamos N terminal. Y fíjense que también se observan puentes disulfuro, un puente disulfuro que es una unión covalente bastante, obviamente es una unión fuerte, ¿sí? Y entonces esto describe la estructura primaria de este polipéptido. Aquí se está mostrando la estructura secundaria en alfa y la beta. Y la beta, fíjense que lo que ocurre es que la parte plana de la unión peptídica queda en un plano, pero acá tenemos un carbono con hibridación sp3, entonces cambia el plano y el siguiente enlace peptídico queda en otro y se va formando como si fuese un acordeón, digamos. Sí, entonces por eso se llama beta o plegada, alfa hélice o beta plegada, alfa hélice o beta plegada. Acá en esta diapositiva les mostramos las estructuras, distintas formas de mostrar las estructuras terciarias. Fíjense que cada puntito es un aminoácido y se están mostrando interacciones no polares, puentes disulfuros entre regiones, fíjense, muy alejadas de la cadena. Esta región, este aminoácido está muy lejano a este. Todas las interacciones de puente hidrógeno, que acá están formando una hélice alfa, e interacciones entre grupos polares, ¿sí? Acá se lo muestra con mucho mayor detalle, mostrando los distintos grupos de aminoácidos que pueden llegar a interaccionar. Fíjense, una unión puente hidrógeno entre un aminoácido ácido y un aminoácido con un grupo hidroxilo, como la serina, por ejemplo. Interacciones por acercamiento de grupos aromáticos, interacciones iónicas entre un anión y un catión, entre la región ácida de un aminoácido y la básica de otra, y un puente disulfuro, etc. Y todas esas constituyen y aportan el plegamiento a la estructura terciaria. Y la estructura cuaternaria dijimos que van a ser las mismas interacciones, pero entre más de dos o más cadenas polipeptídicas. En este caso, no sé si quieres agregar algo, Víctor. No, solamente que son denominadas subunidades esas cadenas en la estructura cuaternaria. Subunidades, así es. Bien, luego tenemos una clasificación de las proteínas. Ustedes van a ver en la siguiente materia, en química biológica, más profundidad de esto, y seguramente en materias como biología celular y fisiología, mucho uso de todas estas proteínas. Pero según su composición química, nosotros la vamos a clasificar en dos grupos. Aquellos que cuando son hidrolizadas las proteínas o los polipéptidos dan solamente origen a aminoácidos. Y fíjense que acá aparece la palabra hidrólisis. Y es importante que rescatemos que la hidrólisis es la ruptura en presencia de agua e implica la ruptura del enlace peptídico. Cuando el enlace peptídico se rompe, cuando todos los enlaces peptídicos de una proteína o de un polipéptido se rompen, se liberan los aminoácidos. ¿Sí? Ejemplos, tenemos histonas, que son las proteínas que protegen el ADN, y las albúminas, que son proteínas solubles que están en el suero de nuestra sangre, en el suero de los mamíferos, también en la leche y en ciertos fluidos corporales. Las proteínas conjugadas, ¿por qué se diferencian? Además de que están formadas por aminoácidos, tienen otras sustancias que pueden ser orgánicas o inorgánicas, a las cuales llamamos grupo prostético. Esos grupos prostéticos pueden ser, por ejemplo, metales como magnesio, como cobalto, como cobre, pero también puede ser, en el caso de nucleoproteínas, fragmentos de ADN o el ADN en sí mismo,
lipoproteínas, fragmentos de lípidos o estar asociadas a lípidos, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas que se estudian para el colesterol, la HDL y la LDL, la HDL y la LDL no son tipos de colesterol, sino tipos de proteínas que transportan el colesterol. Entonces uno, analizando esas proteínas, sabe si hay colesterol, si el colesterol va a hacer daño o no va a hacer daño. No es, porque tampoco es que el colesterol sea malo o sea bueno. Lo que ocurre es que una proteína la transporta hacia el hígado y la otra las deja en las arterias. Entonces, ahí vamos a tener, por ejemplo, estas dos son lipoproteínas. ¿Qué ocurre con las proteínas conjugadas? Entonces, se producen aminoácidos y otras sustancias, sean orgánicas o sean inorgánicas. Ustedes van a estudiar muchísimas de estas en química biológica cuando vean que hay muchas enzimas que utilizan cofactores enzimáticos, ¿sí? Otra forma de clasificarlas es según su forma tridimensional. Las proteínas globulares son proteínas que tienen una forma más o menos esférica y que es soluble en agua porque tiene las regiones polares, muchas de sus regiones polares están hacia el exterior del ensamblaje molecular e interaccionan con agua y forman soluciones coloidales. Recuerden que cuando nosotros decimos solubles en agua en una molécula tan grande, no estamos hablando de solubilidad real, sino de solubilidad coloidal. Y también tenemos las proteínas fibrosas, que son normalmente largas, son muy largas, no tienen forma redondeada, ni globular, digamos, no tienen una forma tridimensional de tipo esférico, por decirlo de alguna manera, sino que son largas, son insolubles en agua y tienen otras funciones. Por ejemplo, permitir el sostén. Si ustedes recuerdan cuando fueron descritas las células, sea en Introducción a la Biología, en Botánica o en Zoología, que hay citoesqueleto, que están los microtúbulos, que se forma el uso mitótico, todas esas proteínas que eran largas son proteínas que son fibrosas, que no son solubles en agua, ¿sí? Y obviamente que tienen una función muy importante en la estructura de las células y en el funcionamiento celular. Bien. Y luego, ya terminando este tema de aminoácidos y proteínas, vamos a dar un pequeño pantallazo luego de los ácidos nucleicos y luego vamos a hacer los ejercicios de aminoácidos y proteínas de la guía. Pero nos interesa que ustedes puedan ver las 3 biomoléculas que hemos visto hasta ahora, lípidos, hidratos de carbono y proteínas, in situ, digamos, interactuando y formando parte de estructuras celulares, en este caso de las membranas biológicas. Recuerden que nosotros tenemos membranas biológicas en los eucariotas, no tan solo en la membrana celular, sino en los organelos que compartimentalizan en las células. ¿Sí? Y esas membranas son membranas que son una doble capa o una bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Cada uno de estos, que está representado por una cabecita y 2 liñitas, está marcando los fosfolípidos, que tienen 2 ácidos grasos y está unido al grupo fosfato, y ese grupo fosfato a un aminoalcohol, que lo hemos analizado en lípidos. También fíjense cómo las colas hidrofóbicas de estas moléculas, que tienen una región hidrofóbica y una región hidrofílica, y por eso se llaman anfipáticas, ¿sí? Las colas, toda la región apolar interacciona entre sí y permite que la parte polar de los fosfolípidos estén hacia las regiones acuosas de la célula, sea el exterior o sea el interior. ¿Sí? En este caso, toda esta parte es el exterior celular, y fíjense que en el exterior celular aparecen los glúcidos, los oligosacáridos, ¿sí? Fíjense que cada uno de estos circulitos simboliza un monosacárido. Acá tenemos 5, acá tenemos 6, acá 4. Entonces, ahora, ¿a dónde están unidos esos oligosacáridos? Están unidos a los lípidos, a los fosfolípidos o a proteínas de membrana.
Entonces están formando glicoproteínas o glicolípidos. Y estas regiones glucídicas tienen muchísima importancia porque permiten y construyen lo que conocemos como receptores celulares que permiten el reconocimiento de sustancias que tienen que ingresar a las células, de sustancias que son tóxicas y peligrosas. Y bueno, por ejemplo, en el caso de las células del sistema inmunitario son las que reconocen los anticuerpos, ya que estamos en tanto esto de la pandemia. Quienes reconocen los anticuerpos son receptores a nivel de membrana, que son glucoproteínas o glicoproteínas. Fíjense que también tenemos proteínas que atraviesan toda la membrana. Estas proteínas se llaman de transmembrana y tienen la característica de que hay regiones que son apolares, que están inmersas en la bicapa, y regiones más bien polares que están hacia afuera, hacia un lado y hacia otro de la membrana, hacia afuera o hacia adentro. ¿Sí? Las proteínas integrales también tienen una función muy importante, porque la bicapa lipídica impide que todas las sustancias polares ingresen, con lo cual todas las sustancias polares, como por ejemplo iones calcio, sodio, potasio, cloruros, mismo el agua, moléculas de glucosa, no pueden ingresar porque son polares. La bicapa lipídica no permite que ingresen, entonces tienen que entrar a través de proteínas que establezcan, que posean poros y funcionen como canales. Ustedes habrán visto que algunos de esos canales requieren energía y otros no, pero son los que están involucrados en los procesos de difusión. También vamos a tener proteínas que están hacia un lado de la membrana y no hacia el otro, o que están insertas en la membrana, pero no completamente, sino una región inserta en la membrana. Y fíjense cómo todas las moléculas han complotado o se han organizado de una forma que se puede formar estructuras celulares. ¿Sí? Quiero mostrarles esta diapositiva donde se ve un poco mejor todo eso y cómo inclusive se ven, que acá podríamos hacer la distinción de que estas proteínas son globulares, ¿sí? Acá tenemos de transmembrana, acá se ve un canal, acá vemos que está en una sola parte de la membrana, hacia un solo lado de la membrana, ¿sí? Y estas proteínas que están aquí, que parecen muy claritas, que dicen filamentos del citoesqueleto, son proteínas fibrosas, ¿sí? También se observan los glicolípidos, ¿sí? Aquí también hay otros glicolípidos y glicoproteínas. Y fíjense que también observamos una molécula que tiene 4 ciclos, que es el colesterol, ¿sí? Que va a dar a la membrana una mayor rigidez y va a equilibrar la fluidez de la membrana, ¿sí? Acá abajo hay un detalle de los fosfolípidos y fíjense cómo se puede observar que algunos tienen cadenas saturadas y otros tienen cadenas insaturadas, ¿sí? Bien, entonces, eso es con respecto a estas 3 biomoléculas. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Qué hora es a todo esto? No tengo reloj. Son menos cuarto. Bien. Bueno. Antes de pasar al próximo tema, decime. Sí, a tomar en cuenta lo siguiente. En el caso de aminoácido y proteína, las proteínas son un polímero de aminoácidos. Ustedes vieron ya las características generales de los aminoácidos de ser... déjala esa nomás, esa diapositiva que estaba al final, Anay. Bueno, perdón. Ahí, así hacemos un integral antes de pasar al próximo tema. Un polímero de aminoácidos, ¿sí? Con todas las características generales que ya estuvieron viendo, de ser una molécula anfótera, de tener una cadena lateral R, de saber escribir los aminoácidos, no es necesario que lo sepan de memoria. Saber que la reacción entre 2 aminoácidos, mediante sustitución nucleofílica, va a formar la unión peptídica, que es un grupo amida rígida con doble enlace por resonancia, que tiene un extremo que se llama C-terminal, por donde sigue creciendo la cadena, y un extremo N-terminal, donde
quedaría el grupo amino, que sería del primer aminoácido que ingresó. A partir de allí comienza a crecer la cadena para formar las proteínas. También vieron electroforesis, la separación de los aminoácidos, y también las proteínas pueden ser separadas por electroforesis. Por otro lado, vieron la estructura de la proteína primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria con cada una de las características. Hay dos conceptos fundamentales que sí hay que desarrollarlo, que sería la hidrólisis y la desnaturalización de una proteína. En el caso de la hidrólisis, lo que obtenemos con la hidrólisis de la proteína serían todos los aminoácidos que forman parte de esa proteína. La hidrólisis ocurre en medio ácido. Por lo consiguiente, va a ocurrir la ruptura de la unión peptídica de esos aminoácidos y podemos llegar a tener una hidrólisis total o parcial, ¿sí? Y eso va a ocurrir a nivel de la estructura primaria de una proteína. O sea que la hidrólisis afecta a la estructura primaria de la proteína. ¿Qué ocurre con la desnaturalización de una proteína? Se va a ver afectada la estructura cuaternaria, terciaria y secundaria. Por lo consiguiente, se va a ver afectada la función de la proteína. Por ejemplo, puede ser en medio ácido, en medio básico, por calor o por fricción. Si ustedes tienen el huevo, la clara de huevo, ¿sí?, que es albúmina, cuando la baten van a formar esa espuma. Por lo consiguiente, perdió su función biológica, la albúmina, y está ocurriendo la desnaturalización de la proteína. Esa es la diferencia que hay entre hidrólisis y desnaturalizar una proteína, ¿sí? ¿Qué estructura está afectando? Le vuelvo a repetir, la hidrólisis, la estructura primaria, la desnaturalización, la cuaternaria, terciaria y secundaria, ¿sí? Por cualquier agente externo, como puede ser calor, medio ácido, medio básico, o por fricción. ¿Sí? Eso tiene que quedar bien claro, esta diferencia. Y por otro lado, saber que la proteína puede volver a recuperar su estructura o su función biológica por desnaturalización y no así por hidrólisis. Así que eso también a tomarlo en cuenta. Con respecto a los lípidos, ¿sí?, que están viendo en esta diapositiva que está presente acá, nosotros hemos trabajado con lípidos en el caso de que aquellos que pueden ser saponificables o no saponificables. En el caso del colesterol estaría dentro de los no saponificables. En cambio, los fosfolípidos y los triacilglicéridos estarían dentro de los, del caso de los hidrolizables o que pueden después formar jabones. También hemos hablado de dos, en el caso de los lípidos, de molécula anfipática, ¿sí?, que donde ustedes tienen que saber diferenciar estos dos conceptos también, de molécula anfipática y molécula anfótera. Anfipático sería en el caso de los lípidos, donde decíamos que esa molécula tiene un extremo polar y un extremo apolar. En cambio, el anfótero decíamos que en el caso de los aminoácidos, tenía un extremo ácido y un extremo básico. Eso también lo tienen que saber. Por otro lado, estuvimos hablando de hidratos de carbono, de azúcares. Hemos visto monosacárido, disacárido y polisacárido. En el caso de los monosacáridos, que han trabajado con glucosa y con fructosa y con todas las características que estuvimos viendo, en el caso particular de saber nombrar esos azúcares, diferenciar entre estructura de Fischer y de Hayward, saber de que para pasar de la estructura de Fischer a la de Hayward, o sea, la forma cíclica, hay una adición nucleofílica intramolecular, saber diferenciar cómo se escribe el proceso de mutarrotación y también las diferentes reacciones de oxidación, especialmente con la reacción de Tollens, que nos está indicando si el azúcar es reductor o no. Saber armar un disacárido, qué reacción está ocurriendo,
diferenciar entre carbono hemiacetálico y acetálico, y después los polisacáridos, viendo aquellos que corresponden a un aspecto o tienen una función estructural o energética, ¿sí? Como en el caso del almidón, glucógeno y la celulosa. Así que esto sería como una especie de resumen general de las biomoléculas que estuvieron viendo y las importancias que le tienen que dar a cada una. En cada caso tienen que saber definir y reconocer las estructuras y saber los tipos de reacciones que ocurren. Eso más o menos para que les quede claro, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, si no continuamos con el último tema ya. Profe, Sí. dijo usted dijo que la desnaturalización después de la desnaturalización, la proteína puede volver a formarse y tomar Podría ser, pero todo depende de qué agente sea el que esté desnaturalizando el efecto, pero sería una diferencia entre la hidrólisis y la desnaturalización. Dije que En la podría, hidrólisis directamente no vuelven y no porque ya se separan los aminoácidos del enlace peptídico. ¿Sí? Ocurre esa ruptura del enlace. Y vos obtenés cada uno de los aminoácidos que forman parte de esa proteína. Bien, y no hay forma de volverlos a que reaccionen y se vuelvan a unir. No, porque eso ocurre así, por ello mismo no. Piensen ustedes que las proteínas se forman en el citoplasma, ¿sí? Y a nivel de los ribosomas. Y tienen el R mensajero que tiene la información para que se formen las proteínas y la secuencia de aminoácidos que está dado genéticamente. Esa información está en el tema que va a seguir ahora, que tiene que ver con la información genética de la especie y saber qué tipo de proteína se va a formar. Y todo eso ocurre a nivel del citoplasma, a nivel de los ribosomas. Ah, tienes razón. No es que por Sí, arte y magia, no es que por arte y magia se juntan los dos aminoácidos y reaccionan y forman la proteína. Tienes razón, me faltaba pensar en cómo se formaba una cadena Claro, de ustedes aminoácidos. piensen que un aminoácido, una proteína, se forma en el citoplasma de la célula. La información genética de qué tipo de proteína se va a formar está a nivel del ADN. ¿Sí? Luego esa información pasa al ARN mensajero, que va al citoplasma, a los ribosomas, y es en ese lugar donde se forman las proteínas. Allí está la información de qué aminoácido se va a unir uno con otro, va a reaccionar uno con otro para ir formando la proteína. Pero esa proteína que se forma está codificada genéticamente para esa especie. ¿Sí? Eso es lo que hay que pensar. No es que yo pongo dos aminoácidos juntos y van a reaccionar. También pensemos en sitio, que si en el citoplasma hay 20 aminoácidos en una cantidad molar, no piensen en un aminoácido, hay, no sé, 0,1 mol de cada aminoácido y una proteína está formada por 300 aminoácidos, obviamente en distintas proporciones de cada uno de esos 20, ¿qué cantidad de proteínas se pueden formar? Al azar no se va a formar ninguna, tiene que haber algo que ordene esa secuencia. Por otro lado, no olviden que en esta materia nosotros nos enfocamos en entender la estructura y cómo esas estructuras reaccionan o interaccionan entre sí. Pero ustedes tienen que poder integrar todo esto que están aprendiendo en esta materia con las cosas que ya vieron en otras asignaturas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de lípidos, de proteínas y de hidratos de carbono, no estamos hablando que surgen al azar o en un tubo de ensayo. Estamos hablando que son fabricados por las células y hay sitios particulares donde se fabrican y formas particulares. Entonces, ustedes no tomen a esta materia como un cuadradito más de la carrera, sino como una materia que les aporta a todas las materias, a algunas que ya vieron y a otras que van a ver más adelante. ¿Profe? Gracias, profe. De nada.
Sí, chicos. Para terminar nada más con esta parte de proteína, acuérdense ustedes, más lo de biología que ya vieron, todo lo que es el proceso de traducción, transcripción, ¿sí? Y que lo van a seguir viendo, la segunda parte de química biológica y genética. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta, chicos? Profe, en la parte de mutas, rotación y ciclación, por ejemplo, de la glucosa, el profesor dijo que esa reacción intermolecular, intramolecular, sería adición electrofílica. No, Adición nucleofílica. nucleofílico. Ah, nucleofílica. Ah, ¿Sí? bien. Porque tienen el grupo carbonilo que está reaccionando con el grupo hidroxilo. ¿Sí? El que dirige la reacción es el carbonilo. Sería una adición nucleofílica. Y el nucleófilo que ingresa el grupo hidroxilo. ¿Sí? Bueno, Sí, para terminar entonces, vamos a hacer una revisión medio rapidita de algo que en realidad ya hemos visto porque es una integración. Nosotros ya analizamos las bases nitrogenadas, ya las hemos descrito cuando vimos aromáticos, ¿sí? Y vimos que la estructura básica era la pirimidina o la purina, y que esa estructura básica, cuando era sustituida por determinados sustituyentes, formaban distintas moléculas como la citosina, el uracilo, la timina, que vendrían a ser las tres bases nitrogenadas presentes en el ADN. Luego vimos que hay dos bases nitrogenadas formadas por el heterociclo purina, que pueden ser adenina, que está sustituido con un grupo amino, ¿sí? Y la guanina, que tiene una sustitución de un grupo amino y también de un grupo de una cetona, ¿sí? Fíjense que también analizamos en su momento por qué se llaman bases, porque tienen nitrógenos con características básicas, ¿sí? En este caso, estos nitrógenos ya han utilizado sus electrones y los nitrógenos están hacia afuera, pero los llamamos bases porque sabemos que provienen de la pirimidina, que es una molécula que tiene características básicas, lo mismo que la purina, que tiene características básicas. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí tenemos las 5 que van a formar parte del polímero o de los polímeros llamados ácidos nucleicos. ¿Sí? Estas dos preguntas son las esenciales. ¿Por qué se llaman bases y por qué las llamamos nitrogenadas? Cuando vimos compuestos heterocíclicos, vimos que en este caso las pirimidinas y las purinas tienen mucha proporción de nitrógeno en función a la de carbono. Si nos fijamos, acá tenemos en todas las pirimidinas tenemos 4 carbonos y 2 nitrógenos formando parte del ciclo, lo cual tenemos un tercio de nitrógeno. Y acá tenemos 4 nitrógenos y 5 carbonos. Estamos casi en la mitad, más o menos la mitad de los átomos que forman el heterociclo son nitrógeno. ¿Sí? Entonces, esa es la razón de por qué las llamamos nitrogenadas. Bien. Acá simplemente lo que les está mostrando, o lo les estamos mostrando es una comparación de los potenciales electrostáticos de la piridina, que es un heterocíclico con un solo nitrógeno, que es también tiene una característica básica y vimos que tiene hasta una propiedad desactivadora. Luego la pirimidina y luego la purina con los pares de electrones del nitrógeno hacia afuera que le dan las características básicas. ¿Sí? Ahora, veamos todo esto en contexto. Estas bases nitrogenadas no van a actuar solas, sino que se van a unir a un azúcar, la voy a marcar acá, que puede ser desoxirribosa o puede ser la ribosa. ¿Sí? Fíjense que acá está la ribosa, fíjense que la diferencia es que acá tenemos dos hidroxilos, en principio, lo que pasa es que uno de los acá se nota perfectamente bien la ribosa, tenemos dos hidroxilos en carbono 2 y en carbono 3, también había un hidroxilo acá en el carbono 5 que fue utilizado para formar el enlace fosfato.
Entonces la ribosa, y en el caso del ADN, la desoxirribosa, ¿sí? Pero básicamente tenemos un azúcar de 5 átomos de carbono. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Por el carbono 1 del azúcar se une a la base nitrogenada. En este caso esta base es la timina, y fíjense que en este caso la base es la adenina. Y por el hidroxilo del carbono 5 va a reaccionar con el grupo fosfato y va a formar un enlace fosfoéster, y entonces el fosfato se va a unir al carbono 5. Entonces, esa estructura que también se describió cuando vimos compuestos aromáticos, les pedimos que las dibujaran o que las buscaran en los libros, se llama nucleótido. Cada nucleótido va a unirse con otro nucleótido, ¿sí? Voy a borrar un poquito lo que he colocado. Fíjense que acá está el nucleótido y acá hay otro, y va a unirse con otra reacción de esterificación de este hidroxilo con este grupo del grupo fosfato, y va a formar un enlace entonces fosfodiéster, que es como se observa acá el enlace fosfodiéster. Y fíjense que acá está el carbono con doble enlace del fósforo, carbono con oxígeno doble enlace, y así se une un nucleótido con otro. En el caso de la molécula de ADN tenemos una cadena polinucleotídica y otra cadena polinucleotídica, dos cadenas que a su vez se pliegan. En el caso del ARN solo tenemos una cadena. ¿Qué otras diferencias hay? El tipo de nucleótidos. En el ADN vamos a tener la timina, la guanina, la citosina y la adenina, mientras que en el ARN las bases nitrogenadas, guanina, citosina y adenina, se van a mantener, van a estar presentes en ambos, pero la diferencia es que no va a existir la timina, sino que el nucleótido va a ser el uracilo. ¿Sí? Ambos, tanto la timina como el uracilo, son pirimidínas, o bases pirimidínicas. ¿Sí? Bien, y acá lo que hay una integración entre los ácidos nucleicos. Fíjense que se está mostrando en esta diapositiva se está mostrando un proceso acá, y ese proceso se lo ve más grande acá, que es cuando el ADN genera, cada hebra de ADN genera otra hebra de ADN nuevo, y ese proceso se conoce con el nombre de replicación. ¿Sí? Entonces es un proceso que se da en el núcleo de las células eucariotas o se da en el nucleoide de las células procariotas, donde una molécula da origen a dos moléculas de ADN. Luego, otro proceso que se está mostrando aquí es la transcripción, que es cuando a partir de una molécula de ADN se forma una molécula de ARN. Y ese proceso también se está mostrando que ocurre, fíjense en el núcleo, se está mostrando acá, donde la molécula de ADN tiene una cadena que va a servir como molde para que se sintetice una molécula de ARN. Este ARN, según nos está diciendo esta diapositiva, es el ARN mensajero. Pero quiero aclarar que todos los ARN se sintetizan a partir de ARN. Sea ARN ribosómico, o sea ARN que va a formar parte de los ribosomas. Los ribosomas, recuerden que están formados por proteínas y por ARN. ¿Sí? O sea que son moléculas son organelos no membranosos, bastante complejos, bastante complejos, y con presencia del ARN ribosómico. Y luego ustedes van a tener el ARN de transferencia, que es el ARN que se va a unir por un lado a los aminoácidos y por otro va a interaccionar con el ARN mensajero. ¿Por qué rescatamos el tema del ARN mensajero? Es porque es el que va a contener el mensaje, y cada aminoácido va a estar codificado por una secuencia de 3 nucleótidos. Este proceso lo conocemos con el nombre de
transcripción. ¿Por qué utilizamos ese nombre? Porque el lenguaje de ácidos nucleicos se sigue manteniendo. Tanto en la replicación como en la transcripción, las moléculas que se forman son ácidos nucleicos. El lenguaje químico no cambia, sino que está cambiando el tipo de molécula, pero el lenguaje sigue siendo el mismo, una cadena de polinucleótidos. Luego, en este gráfico de la célula, se ve otro proceso que ocurre aquí en el citoplasma. ¿Sí? Se lo ve chiquitito acá, y acá se lo ve más grande, ¿sí? Y este proceso se conoce como traducción, y lo que permite es la síntesis de proteínas a partir del trabajo conjunto del ARN mensajero, del ribosoma, que está formado, ya dijimos, por proteínas y por ARN ribosómico, y del ARN de transferencia, que acá está mostrado de manera muy esquemática, demasiado esquemática diría yo, y luego se forma la proteína. En lo cual nos indica que el ADN es aquella molécula que contiene todas las secuencias de proteínas que son necesarias para el funcionamiento de la célula, y a su vez transmite esa información a nuevas células. Pero en sí, en la vida celular, el ADN es importante porque contiene la información que le va a permitir funcionar. ¿Cómo va a funcionar? A través de las proteínas. ¿Y cómo se transforma la información de un polinucleótido a un polipéptido? A través del proceso de traducción, donde el lenguaje químico es traducido, donde se puede formar un polipéptido o proteínas a partir de polinucleótidos, ¿sí? Por eso, como el lenguaje químico cambia, el proceso se llama traducción. Luego, la maduración de la proteína y todos los plegamientos, y si se va a formar una glicoproteína o una eripoproteína, será posterior y ocurrirá en otros organelos de la célula o en otros sitios de la célula, en el caso de que la célula sea procariota. Víctor, ¿algo para agregar a todo esto? No, esta parte no, yo creo que ya queda resumido. Si no hay otra diapositiva, quería volver a la anterior un poquito. Ya me fijo. La otra diapositiva básicamente dice lo mismo. Perdón, que voy a borrar todo. Dice lo mismo, está un poquito más explicada, pero dice lo mismo y ya no hay más. O sea, pero creo que con esta se explique todo, y si quieres volver a esa, ahí está. Sí, ahí simplemente, ¿qué queremos que ustedes sepan de esta parte de ADN, de ARN? Saber reconocer el nucleótido, qué componentes forman parte del nucleótido, ¿sí? La base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. Saber los grupos funcionales que se forman cuando tienen el nitrógeno, tienen el nucleótido, ¿sí? Reconocer que hay éteres como grupos funcionales, después el aromático, que es de la base nitrogenada. Fijarse que acá en el ADN es bicatenario, ¿sí? Son dos cadenas, y que el tipo de interacción que está presente entre las bases nitrogenadas, fíjense que son puentes hidrógenos. Por ejemplo, entre la timina y la adenina, 2 puentes hidrógenos, y entre citosina y guanina, 3 puentes hidrógenos. Diferenciar los azúcares. En el caso del ADN, que es una desoxirribosa, donde no tiene el grupo hidroxilo, y en el caso del ARN, que es una ribosa, donde están presentes los grupos hidroxilos y los grupos funcionales principalmente, ¿sí? Pueden después ustedes entrar un poco más entre diferenciar nucleótido y nucleósido, y el grupo fosfato que está presente, ¿sí? El tipo de reacción que está ocurriendo, que es una sustitución nucleofílica para formar ahí la unión entre el grupo fosfato y el azúcar, ¿sí? Reconocer todo lo que ya hemos visto. Fíjese la importancia de los compuestos heterocíclicos.
forman parte nada más y nada menos que del ADN, así que fíjese la importancia que tienen los compuestos heterocíclicos con respecto a las bases púricas y pirimidínicas. ¿Sí? Eso es para que ustedes puedan realzar la importancia que tiene para nuestro sistema biológico, fíjense en estos temas tan relevantes que son. Bueno, ahora van a continuar con la parte práctica de aminoácidos y proteínas, que básicamente va a ser para las comisiones del día jueves y viernes, que son las que no van a tener clase. Y el viernes sería ya el parcial. ¿De qué hora a qué hora están ahí? ¿Está puesto? 17 a 20. Bueno, de 17 a 20, así pueden desarrollarlo en una hora. Esperemos que puedan volcar todos sus conocimientos en el parcial y que le vaya bien. Así que bueno, creo que ya no hay consulta, había hasta esta mañana, así que, y no ingresó nadie, de paso, aviso. Qué macana. Mm. Sí, a mi consulta del día lunes ingresaron 3 alumnos. Así que Muy bueno, bien. supongo que tienen bastante claro todo, por eso no ingresan. Ya lo veremos en el parcial. Bueno, entonces, bueno, voy a sacar la perra de nuevo porque volvió a entrar y seguimos con la parte práctica, ¿sí? Muy bien, perfecto. Bueno, entonces eso es lo que queremos. Fíjense en que en el parcial ingresaría desde compuestos aromáticos hasta lo que están viendo hoy. Así que son bastantes temas, están muy relacionados. Fíjense en que las biomoléculas resumen las reacciones vistas como grupos funcionales, así que ustedes vayan viendo también ese punto y tomándolo en cuenta. De biomoléculas, todo lo que son estructuras y funciones, definiciones, tienen que saberlo, y en el caso de los grupos funcionales, tanto de aromáticos, hidroxilos, fenoles, éteres, epóxidos, carbonilos, carboxilo y amina, tienen que saber los tipos de reacciones, saber diferenciarlo. Hemos visto diferentes ejemplos donde ocurre el tipo de reacción y según con qué reactivo esté reaccionando. Así que a eso, a tomarlo en cuenta y para que puedan volcarlo después en el desarrollo del parcial. Así que a tomar en cuenta todo eso. Sí. Profe, disculpe, yo tengo una consulta. En el aula virtual, en el lugar donde aparece segundo parcial, aparece como que la comisión 1 está restringido. O sea, está disponible el parcial para la comisión 2 y 3. No, En ese va a momento estar del habilitado parcial... para todos. Para el día bueno. del parcial está habilitado para todos. Bueno, profe, era una duda. Gracias. Sí, yo también lo vi. Así que bueno, a tomar en cuenta todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Fíjense bien la estructura, tomen en cuenta el grupo funcional de esa molécula, qué tipo de reacción tiene ese grupo funcional, con qué reactivo lo estoy enfrentando, por lo consiguiente, tomen en cuenta el producto que se va a formar, si es una reacción que ocurre en una sola etapa o en 2 etapas, tienen que saber nombrar los compuestos, ¿sí? O reconocerlo o saber escribir, así que es una secuencia de ida y vuelta. Y después tomar en cuenta que esos grupos funcionales están en las biomoléculas que estuvimos trabajando y que ocurren los mismos tipos de reacciones que se vieron como grupo funcional. Así como pregunta general, hasta que vuelva la profesora. En el caso del litio... Perdón, yo soy... Están puestas todas las comisiones, comisión 1, comisión 2, comisión 3. Están puestas todas. No sé. Porque recién el viernes se va a habilitar al horario que corresponde. De todos modos, ahora no está habilitado. Bueno, entonces seguimos con la parte práctica, ¿sí? Muy bien, perfecto. Así termino. Bien. Entonces, en este PowerPoint ustedes van a ver en esta conjunto de diapositivas que, ya, como ya les dije, colaboración de la profesora Mariana Alonso Pedano,
que van a haber un montón de conceptos y un montón de cuestiones que son de introducción, ¿no? O sea, que ya los hemos visto y yo no lo voy a desarrollar porque ustedes pueden analizarlo, ¿sí? Volver a analizarlo, es como que tienen información extra, ¿sí? Hay mucho que está escrito, está bastante detallada. Por ejemplo, se clasifican los aminoácidos por el tipo de grupo, ¿sí? Y también se muestran los aminoácidos de la misma manera que en algunas de las tantas tablas que les hemos mostrado, ¿sí? Mostrando el grupo ácido, el grupo amino, su hidrógeno y la cadena lateral. También colocando los nombres, las abreviaturas y el punto isoeléctrico, ¿sí? En esta diapositiva me interesa que analicemos el tema de los aminoácidos L y D. Los aminoácidos en la naturaleza se conocen como L-aminoácidos, y eso es porque si nosotros miramos la estructura del aminoácido donde tenemos que el carbono más oxidado está hacia arriba y el grupo de mayor prioridad de este carbono quiral es el grupo de mayor prioridad es el amino por el número atómico, en la proyección de Fischer está hacia la izquierda. Y eso si se compara con el L-gliceraldehído, que también tiene 3 carbonos, y que cuyo grupo oxidado es el aldehído, y su grupo de mayor prioridad es el hidroxilo, el L-gliceraldehído es el enantiómero del D-gliceraldehído, que es el que nosotros vimos en hidratos de carbono. Entonces, por comparación estructural, con el L-gliceraldehído a los aminoácidos se le llama L-aminoácidos. Los L-aminoácidos son los que están presentes en la naturaleza, y los D-aminoácidos, perdón, los que tienen hacia la derecha el grupo amino, no están presentes y no pueden ser utilizados para formar polipéptidos ni proteínas. ¿Sí? Entonces, eso es una distinción que en las diapositivas anteriores no lo habíamos hecho, no lo habíamos comentado. En realidad yo lo comenté muy rápido, ¿sí? Y ahora, digamos, lo estoy diciendo con más tranquilidad. Lo que sí también habíamos comentado es que los aminoácidos esenciales son aquellos que son utilizados por mamíferos y que son esenciales porque no son fabricados por el cuerpo de esos mamíferos o aves, sino que deben ser consumidos. ¿Y quiénes son los que fabrican todos los aminoácidos? Las plantas, ¿sí? Los aminoácidos como iones y deuteriones, ya lo vimos, que es el punto isoeléctrico. Acá tienen una tablita que también ordena cuando el pH es mayor que el PI, cuando es igual y cuando es mayor, y cómo se va a observar y qué carga va a tener, que es lo que ya nosotros analizamos. Acá está puesto en una tablita, ¿sí? Y esto es la explicación de la electroforesis, que ya la vimos, simplemente que se están utilizando otros aminoácidos como la lisina, la valina y el ácido aspartico, y se están dando unas condiciones particulares, ¿sí? Viendo todo esto, esto quería mencionarlo porque ahora cuando hagamos los ejercicios lo vamos a utilizar. Siempre que nosotros grafiquemos los aminoácidos para que se unan con otros aminoácidos, siempre vamos a dibujar el grupo carboxilo hacia la derecha y el grupo amino hacia la izquierda, siempre de la misma manera, de forma que la reacción de adición nucleofílica pueda ser realizada de manera sencilla para nosotros cuando lo observemos, ¿sí? Obviamente, de todos modos, en la naturaleza, el grupo amino de un aminoácido tiene que atacar como nucleófilo al carbono electrofílico, que es el carbono del carbono acilo del ácido carboxílico, si no, no se va a dar la unión. Sí, pero eso es importante para que luego, cuando se forme el péptido, que en este caso hay 1, 2, 3 aminoácidos y se va a formar un tripéptido quede bien ordenado, ¿sí? Todas las estructuras con el N terminal, el C terminal, la amida, que es la unión peptídica, y los grupos R de cada aminoácido, ¿sí? Los grupos R de cada aminoácido. Entonces, de esa manera nos queda claridad de cómo se está uniendo, más allá que si hacemos los modelos tridimensionales va a ser un poco más complicado. Ay, perdón. Bien, ahí estamos.
¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? Bueno, avanzo. Bien, todo esto ya vimos. Quiero ir directamente a los ejercicios, ¿sí? Y el ejercicio, a partir del problema 15, comenzamos a analizar los, este tipo de biomoléculas. Entonces, fíjense que la primera pregunta es a qué se denominan aminoácidos esenciales y escribir las estructuras y los nombres según IUPAC de todos los aminoácidos esenciales descritos en los textos que aporta la cátedra. Fíjense que acá hay un cuadrito que pone los aminoácidos esenciales para adultos, y estamos hablando de adultos humanos. Vamos a ver que hay algunas diferencias entre otras especies, pero con esto ya tenemos bastante. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar cada una de esas estructuras y colocar los nombres, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos y ustedes van a hacer los siguientes en la casa, ¿sí? Fíjense que la fenilalanina, que es uno de esos aminoácidos, aquí está colocada la estructura de la fenilalanina, está marcado el grupo R, acá está la de la cisteína, ¿sí? Y, bien, espera, el 15.1, ¿no? Acá. Y fíjense que el nombre común es fenilalanina, la abreviatura es FEM o F, pero el nombre por IUPAC es un ácido carboxílico que tiene 1, 2, 3 carbonos, o sea que es un ácido propanoico, que tiene un sustituyente en el carbono 2, el grupo amino, y en el carbono 3, el grupo fenilo. Entonces, el nombre, según IUPAC, queda ácido 2-amino 3-fenil propanoico. En el caso de la metionina, que es el aminoácido que está abajo, es un ácido 2-amino 4-metil-tiobutanoico. Fíjense que acá tenemos un 1, 2, 3, 4 carbonos, un enlace con azufre, ¿sí? Y acá hay un puente de azufre, así como había un puente de oxígeno en el caso de los éteres, pero en este caso es un tioéter, y entonces se llama metiltio, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros utilizábamos la palabra metoxi cuando era con oxígeno? Bueno, aquí es metiltio butanoico, ¿sí? El butanoico está haciendo referencia a estos 4 átomos y el metil a este metilo, y el sustituyente siempre va a ser 2-amino, porque son alfa-aminoácidos, y ya hemos visto la clase pasada que el carbono alfa es el carbono aledaño al carbono carboxílico. ¿Qué les queda para hacer a ustedes? Les queda hacer, fíjense que hicimos la fenilalanina y la cisteína. ¿Dónde anda la cisteína? Perdón, la metionina. A ustedes les queda por hacer los otros. Van a las tablas, buscan cómo es la estructura y entonces grafican nombran en función de esa estructura con todos los elementos de nomenclatura que ya tenemos. En el ejercicio 15.2 nos dice que en las estructuras de los aminoácidos señalados en el punto anterior, indicar los centros quirales y explicar por qué la configuración relativa de los aminoácidos es L en los organismos vivientes, ¿sí? Fíjense que, bueno, eso ya está medio respondida la pregunta acá, pero eso es lo que acabo de explicar acerca de que los L-aminoácidos son los que pueden ser utilizados para la síntesis de proteínas. Por otro lado, me gustaría comentarles que casi todos los aminoácidos tienen un carbono quiral, pero que hay algunos pocos que tienen 2 carbonos quirales. Entonces, presten atención cuando hagan este ejercicio. Acá está marcado para los mismos 2 aminoácidos que se analizaron en el punto anterior, pero ustedes tienen que analizar 7 aminoácidos más, o sea que tienen bastantes ejercicios para practicar y llegar al parcial con mucha solvencia, ¿sí? En el ejercicio 15.3 dice de las estructuras del punto anterior, escoja una y escríbala como ion dipolar, marque la parte básica y la parte ácida y cómo se denominan las moléculas que presentan este comportamiento.
Acá la profesora que hizo esta presentación, la profesora Mariana, directamente puso un ejemplo, ustedes van a buscar otro. Ella puso la isoleucina marcando el grupo básico. ¿Por qué es básico? Porque como el ácido carboxílico cedió su protón, formó una base conjugada, ¿sí? Y ahora es capaz de aceptar protones, con lo cual es el grupo básico. Y el grupo ácido, que antes era el grupo amino, como captó un protón, ahora es el grupo que es capaz de ceder los protones, o sea que es el ácido conjugado. Puede liberar los protones, y este tipo de moléculas se llaman anfóteras, como lo repitió en reiteradas veces el profesor. ¿Sí? Tienen una parte ácida y una parte básica, una característica ácida y una característica básica. ¿Sí? Ustedes van a hacer eso con 1, 2, 3, acá les dice con uno de los aminoácidos o con los aminoácidos. Yo tengo les cuento que tengo la pantalla interrumpida por un letrero. Ajá. Sí, son los 9 aminoácidos del punto 15.1. O sea que tienen bastante para practicar, entretenerse y volverse cancheros. Luego, permítanme que voy a fijarme que dice el 15.4, que me voy a fijar en el PDF, en el práctico. ¿Sí? El 15.4 dice, cuando se trata de un aminoácido en forma aniónica con un equivalente. Bien. Les está pidiendo una reacción de un aminoácido que hayan colocado en el inciso 15.3 en su forma aniónica y que sea tratado con ácido clorhídrico. ¿Cuál sería el producto? Recuerden que como es una molécula anfotérica, ese ion dipolar, ese ion su interior va a actuar con el ácido clorhídrico, obviamente en su parte básica, y va a formar una sal. Entonces ustedes van a escribir la sal y van a explicar esa reacción. Y ahora vamos al punto 15.5, que habla de electroforesis. Vuelvo al PowerPoint que estaba compartiendo. ¿Sí? Entonces, este punto nos habla de la electroforesis y nos da las condiciones. ¿Sí? Nos dice que la electroforesis es una técnica para separar aminoácidos o también proteínas de distintos puntos isoeléctricos, porque van a migrar a distintos polos, o a los distintos polos según el pH al cual coloquemos la mezcla. Y en este caso, en la solución tenemos alanina, histidina y ácido aspartico, y el pH en el cual están estos tres aminoácidos es pH 6. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que nosotros tenemos que hacer es ir a las tablas y ver cuál es el punto isoeléctrico de cada uno, de la alanina, de la histidina y del ácido aspartico. Y tener en cuenta cuál es el pH de la solución en la cual están estos tres aminoácidos. Ver si el punto isoeléctrico es mayor o menor que el pH, ¿sí? Y cómo va a estar, fíjense que este caso es el que el profesor les decía, en este caso la alanina tiene tiene punto isoeléctrico 6 y el pH de la solución es 6, con lo cual va a tener, la alanina va a estar como ion dipolar y su carga neta va a ser 0. En cambio, la histidina, ¿sí? Que tiene un punto isoeléctrico de 7,6, donde el pH es menor que el punto isoeléctrico, entonces hay mayor cantidad de protones, lo que va a hacer es que se va a protonar el grupo ácido y va a predominar las cargas positivas, entonces va a tener una carga neta positiva y como catión va a migrar hacia el cátodo. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Bueno, mucho silencio. Sí, profe. Hasta, gracias por el tipo. Y el ácido aspartico, que está mostrado acá a la derecha, fíjense que es un ácido con característica ácida, porque en su grupo prostético tiene un ácido carboxílico, y su punto isoeléctrico es de 2,8, y el pH al cual se está realizando esta separación es el pH 6. Entonces, pH 6 es un pH mucho más básico, mayor que el punto isoeléctrico, con lo cual los protones, perdón, los hidroxilos presentes en esa solución van a secuestrar los protones del grupo amino y van a dejar una carga neta negativa.
Entonces, fíjense que acá la profesora nos resolvió el ejercicio y nos dijo quién se mueve y hacia dónde y quién queda fijo. Yo no voy a ahondar más porque quiero que ustedes lo sigan analizando, ¿sí? Pero básicamente es el mismo tipo de ejercicio muy parecido del que vimos en la teoría recién, y les prometemos que vamos a colocar un ejercicio de esto en el parcial. Con lo cual, lo van a tener que volver a analizar y pueden utilizar todos los aminoácidos que quieran para hacer ese análisis en casa, ¿sí? Bien, vamos al ejercicio 16. El ejercicio 16 nos dice, todos los aminoácidos naturales son alfa aminoácidos y L aminoácidos y la configuración del centro quiral es S. Demuestra esta conclusión utilizando las estructuras del ejercicio 15.1, o sea, las estructuras de los aminoácidos esenciales, y para eso van a tener que colocar las proyecciones de Fischer, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hay un ejemplo de la treonina, ¿sí? Donde colocamos el grupo más oxidado hacia arriba, el carbono quiral está acá, ¿sí? Este es el carbono quiral, el L significa que la amino está hacia la izquierda, y el sustituyente, la cadena R está hacia abajo, y fíjense que acá está ordenado según la proyección de Fischer para que nosotros asignemos las prioridades. Es importante, chicos, que presten mucha atención acá, y yo voy a preguntar por qué el nitrógeno, el grupo amino tiene prioridad 1 y no lo tiene el grupo carboxilo. A ver, ¿qué respondemos? ¿Por qué? Porque el nitrógeno es más electronegativo. No, no tiene que ver con eso, chicos. Las prioridades de los estereoisómeros tienen otro principio, otro fundamento. Cuando nosotros teníamos un estereoisómero y tenemos 4 sustituyentes diferentes, ¿cuál es el de mayor prioridad? Mayor peso molecular. Mayor peso molecular, mayor número atómico. Entonces, nada de electronegatividad acá. Acá estamos viendo que el nitrógeno tiene 7 de número atómico y el carbono 6. Entonces, siempre el nitrógeno de los aminoácidos va a tener prioridad 1. Porque luego tenemos unido carbono, carbono e hidrógeno. ¿Sí? Entonces, siempre el nitrógeno tiene prioridad 1. Ahí marquélo. El 7 y el 6 son número atómico. Por favor, chicos. Hice esa pregunta a propósito. ¿O saben cuál es la otra respuesta clásica y errónea? Porque el carboxilo está más oxidado. No, está más oxidado, es verdad. Y por estar más oxidado en la proyección de Fischer está hacia arriba. Yo lo dibujo hacia arriba, pero no significa que tenga la mayor prioridad. ¿Sí? Entonces, fíjense, prioridad 1, el grupo amino, prioridad 2, el grupo carboxilo, porque si bien ambos son carbonos, ¿sí? Fíjense, este es carbono y este también. Acá tenemos carbono unido con 3 enlaces a oxígeno, y acá tenemos un enlace con oxígeno, uno con carbono y uno con hidrógeno. Entonces, como los oxígenos tienen mayor número atómico que el carbono y que el hidrógeno, la prioridad 2 la tiene el grupo carboxilo. Y luego la prioridad 3 recién la va a tener el grupo R, o el sustituyente. Obviamente siempre el hidrógeno, por tener número atómico 1, queda al último, y allí se analiza, y analizando vemos que tiene una configuración absoluta S. Entonces, ¿qué 3 cosas nos está pidiendo? ¿Por qué son alfa? ¿Por qué son L? Y que demostremos que la configuración del carbono quiral es S, y ustedes tienen 8 aminoácidos más para hacerlo, o 9, que son los aminoácidos del ejercicio 15.1, ¿sí? Luego nos dice que describamos mediante proyecciones de Fischer las estructuras del apartado anterior. Si ustedes ya indicaron el carbono quiral S, ya el 16.2 ya lo hicieron, ¿sí? Entonces avanzamos. ¿Alguna pregunta con esto, chicos, antes que avancemos? ¿Alguna pregunta con esto? Profe, Sí.
todos los aminoácidos entonces estos son los carbones quirales. Eso decimos nosotros y eso le pedimos que comprueben ustedes. Sí. Ah, siempre, siempre. Siempre, siempre. ¿Sí? Existe obviamente su enantiómero, pero el enantiómero no existe en la naturaleza, sino que se puede sintetizar en laboratorio. ¿Sí? En la naturaleza en general no existe. O sea que las células no fabrican los R-aminoácidos o los D-aminoácidos. ¿Sí? Permíteme, Anaí, un ratito. Sí, por favor. Hay en algunos casos en la naturaleza está presente la forma D, que en el caso de algunos hongos que son muy tóxicos para el organismo. ¿Sí? Por eso que no están presentes en la naturaleza. Así que es lo que decía la profesora, en la naturaleza están presentes la forma L con esta configuración absoluta de S, así que si está presente, si llegan a estar presentes la forma D, es tóxico para nosotros. Bien. Entonces avanzamos al siguiente ejercicio. Sí, ahí está mostrado la estructura. En realidad la estructura de Fischer, acuérdense que el carbono quiral queda como en una cruz. No es necesario dibujarlo. Yo acá voy a poner, ¿sí?, cómo quedaría, cómo tendríamos que colocarlo. No es necesario colocar el carbono. Pero fíjense que la forma de Fischer está ordenado completamente distinto de la forma que colocamos los aminoácidos para que se unan. ¿Sí? A ustedes les queda la tarea de hacer los otros aminoácidos, dibujar la forma de Fischer y así poder sacar los carbonos, la configuración de los carbonos quirales. Antes de pasar a ese era el 16. El ejercicio 17, básicamente, por un lado, pueden repasar lo que hemos dado en teoría, pero por otro lado pueden profundizar con los libros. Es bastante teórico, nos pide que definamos proteínas y propongamos una clasificación. ¿Sí? Nosotros hemos dado 2 clasificaciones en clases, ¿sí? Esperen que no me da bolilla el anotador. 2 clasificaciones en clases. Por el otro lado nos pide definiciones de términos, unión peptídica, grupo prostético. Acá aparece lo que es desnaturalización e hidrólisis, que es una proteína simple y que es una proteína conjugada. No vamos a volver a repetir todo lo que explicamos con el profe, lo que sí ustedes, altamente recomendado que escriban, chicos, ¿sí? Luego, definir los distintos tipos de estructuras, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Proponer un cuadro comparativo entre proteínas globulares y fibrosas. Esto hay bastante en los libros, es bastante sencillo y está con ejemplos, y hemos dado al menos 5 textos a ustedes, así que tienen material para buscarlo. Y luego algo muy interesante para integrar, que es qué grupos funcionales están presentes en proteínas, en hidratos de carbono y en los lípidos, cuáles están en común, cuáles son diferentes, y qué propiedades físicas en cuanto a solubilidad y estado de agregación presentan estas distintas biomoléculas en general. ¿Sí? Y obviamente cuando hablemos de propiedades físicas, por ejemplo, si teníamos proteínas globulares y proteínas fibrosas, vamos a tener distinto tipo de solubilidad, y entonces eso también es importante que lo tomemos en cuenta cuando hagamos este cuadro comparativo o este análisis. Esto se los dejamos planteados, ustedes lo realizan, ya estamos realmente al final de la materia, así que lo pueden hacer. Y el último punto que vamos a ver es la formación de polipéptidos, dipéptidos, tripéptidos y tetrapéptidos. Fíjense que acá nos dice, aplicando la nomenclatura de péptidos, escriba los siguientes péptidos. Metiltreonina. ¿Qué nos está diciendo esto? Vamos a tener una unión entre metionina y treonina, donde la metionina, al tener la finalización en -il, va a quedar como sustituyente de la treonina. Quiere decir que la treonina va a tener su grupo carboxilo sin reaccionar. Y el grupo carboxilo que va a reaccionar es el de la metionina. Fíjense, acá lo vemos.
metionina con su carboxilo y su amino, treonina con su carboxilo y su amino. Va a ocurrir la reacción de sustitución nucleofílica, ¿sí? Se va a formar la amida, o sea, el enlace peptídico, y se va a formar un dipéptido, ¿sí? Acá este libro que estamos usando en este caso, que es muy sencillo, que es el Timberlake, nos da cada paso a paso cómo dibujar el péptido, colocando las estructuras, siempre el N terminal a la izquierda y el C terminal a la derecha. ¿Sí? Perdón, así, el N terminal a la izquierda y el C terminal a la derecha, y a su vez en cada aminoácido colocando el grupo amino a la izquierda y el grupo carboxilo a la derecha. Luego, en la siguiente diapositiva, vamos a ver que la indicación que nos da el libro para que sea más sencilla la reacción, porque si no tenemos que escribir todo el mecanismo de reacción, es eliminar el oxígeno del carboxilato y 2 hidrógenos del grupo amina, con lo cual se va a formar una molécula de agua, que es uno de los productos, ¿sí? Uno de los productos, y unir el carbono acilo con el grupo amino, ¿sí? Y en la siguiente diapositiva, fíjense que ya se ve la unión peptídica, y el dipéptido con el N terminal en un extremo, el C terminal en el otro, y la unión entre metionina y treonina. Como la metionina está sustituyendo está sustituida por la treonina, y la treonina tiene el grupo de mayor importancia, que si nosotros tenemos 3 grupos funcionales, tenemos el carboxilo, el amino y la amida, el grupo de mayor prioridad, de mayor importancia, que es el carboxilo. Entonces, ese grupo es el que le va a dar el nombre al dipéptido, por eso la palabra treonina está completa, y la metionina está como metionil, como un sustituyente. Acuérdense, metano, metil, propano, propil, si tiene il, está como un sustituyente. ¿Sí? Ahora, esto que está hecho en este ejemplo, ustedes lo tienen que hacer con estos 4 aminoácidos, con estos 3 aminoácidos, con estos 3 aminoácidos, y formar un tetrapéptido, un tripéptido y un tripéptido. Y practicar así, y también es interesante que ustedes, además de reconocer el N terminal, el C terminal y los enlaces peptídicos, puedan reconocer qué grupos funcionales tienen las cadenas R, ¿sí? Y sí, eso básicamente. Y con eso terminamos. El punto 19 de la guía, que habla de iba a decir hidrólisis, pero creo que no habla de la hidrólisis, permítanme. Creo que es de la síntesis. A ver. Sí, no, habla de hidrólisis, de degradación, de las degradaciones de los polipéptidos y proteínas para develar su estructura. No lo vamos a ver porque es algo que necesitamos mayor explicaciones y mayor cantidad de práctica, y eso, si estaríamos en presencialidad, se lo daríamos, pero al estar en virtualidad no. De todos modos, si está en su interés, lo pueden leer, está en los libros, y podemos responder sus consultas. De todas maneras, creemos que tienen suficiente material de estudio con todo lo que hemos dado hasta aquí. Y con eso estaría cubierto todo lo que es la parte práctica de aminoácidos y proteínas. ¿Sí? ¿Alguna consulta, algún comentario, Víctor? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Profe? Sí, sí, Adolfo. ¿Puede subir ese PDF de resolución de ejercicios? Sí puedo, siempre lo subo. Lo subo.
Sí, sí. Ah, lo va a subir. Ahora Bien. lo voy a Bueno. subir en la parte teórica, porque si lo subo en la comisión 2 no lo va a ver, no lo van a ver los chicos de la comisión 3, ¿sí? Entonces, en la parte teórica lo voy a subir, ¿sí? Ah, bien. ¿Quién es el alumno que está con un punto y no tiene nombre? Yo, profe. ¿Quién es yo, profe? Andrea, Andrea Molina Andrea soy yo. Moya. Andrea, podés poner tu nombre, no hay ningún problema. Sí, profe, es que pasa que lo configuré mal al Zoom, perdón. Ah, bueno, ok, bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nos quedan, yo voy a detener la grabación, ¿sí? Para que no siga grabando, porque ya hemos terminado la clase, ¿sí?